Bienvenidos a La Píldora Roja, un espacio donde interpretamos el entorno político, económico y empresarial del Ecuador. Hoy iremos un poco más allá de nuestras fronteras para conversar sobre la decadencia de Argentina. Y para ello nos acompañan en el panel dos invitados. Está con nosotros María José Castilla, economista y consultora empresarial. Hola a todos, hola Gus, hola Gonzalo. Bienvenida. Muchas gracias por invitarme. Y está, como es habitual con nosotros, José Lo Andrade, quien es analista económico y político. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal este nuevo año? Con todo. Bienvenido, Dale. Gonzalo. Vamos, que es nuestro primer programa, La Píldora Roja 2020, así que andamos con las pilas puestas. Y el programa número 100 desde que empezamos. Mira tú, qué número más fantástico. Así es. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes revisamos el punto de mira. Desde hace muchos años, Argentina es un lugar turbulento. Pese a esto, es un país que resulta seductor para muchas personas alrededor del mundo, ya que en incontables ocasiones se ha proyectado como una nación de gente pudiente y próspera. Sin embargo, Argentina es uno de los países a nivel mundial que más ha visto deteriorar su economía durante el último siglo. Hoy, en La Píldora Roja, conversaremos sobre las causas de esta decadencia, ya que los argentinos pasaron de ser una de las naciones más prósperas del mundo a convertirse en un país que se hunde cada vez más en la pobreza. En 1853, Argentina promulgó una constitución muy similar a la de Estados Unidos, en la que se establecieron los marcos institucionales, republicanos y federales para que este país pudiera progresar. En apenas 4 décadas ocurrió un milagro. Es decir, ya en 1895, Argentina era el primer lugar del mundo en términos de Producto Interno Bruto per cápita. En este contexto, ¿cómo se explica que una potencia mundial haya retrocedido tanto hasta convertirse en una sociedad marcada por la pobreza? Bueno, Gus, esto lo puedes ver desde muchos puntos de vista, pero yo creo que se reduce a la comodidad de muchas personas. Okay. Eventualmente se fue desarrollando la época industrial, Inglaterra empezó a mostrarle al mundo qué era lo que se venía, y Argentina se quedó atrás porque obviamente era mucho más cómodo seguir en lo que siempre estás. La industria no se desarrolló, se quedó muy corta, muy chica y se empezó a abastecer solo internamente. ¿Ya? Pasó el tiempo, empezaron las conferencias de paz después de la Segunda Guerra Mundial, a abrirse el comercio y Argentina no se abría. No se abría el comercio. Exactamente, no se abría el comercio porque era más cómodo producir internamente, exportar lo que se podía, y además que la inversión extranjera directa, esto fue en la época de Perón, fue a mediados de los 40. Entonces era vista como el imperio que te quiere venir a atacar y a imponer todo lo que ellos quieren. Entonces la economía argentina se vio muy estancada porque nunca terminaron de industrializarse, cuando Estados Unidos obviamente empezó a ser este gran competidor a nivel mundial y a expandir las industrias y a ser mucho más grande. Entonces Argentina se quedó atrasada. Y a partir de ahí, de hecho, si tú ves el PIB a lo largo de la historia argentina, ahí se puede ver un quiebre. Y ahí es cuando empieza a declinar. Ahí se empieza a ir para abajo, para abajo. Y obviamente uno puede argumentar... ¿Qué década puede ser esto? A mediados de los 40, principios de los 50, por ahí. Okay, cuando perfecto. empezaron todas las conferencias de paz y la gente se empezó a abrir al comercio, empezó a salir la OMC, todo esto, y todo estaba, como quien dice, de moda, abrirse, y Argentina hizo lo opuesto. Argentina, en vez de abrirse, se cerró. Exactamente. Y ahí uno puede argumentar y decir, bueno, no, es que es una dictadura, y ellos también hicieron otro tipo de industrias y no era lo correcto, pero en realidad ahí fue donde comenzó. Y se fue a salir para abajo y tuvieron los problemas que han empeorado, pero fue ahí donde comenzó. José. Bueno, efectivamente yo creo que es en ese momento de la historia en que hay un punto de quiebre para Argentina, pero en particular recordemos, hoy día lo escuchaba en otro programa de radio, en una radio totalmente distinta, que es particularmente interesante, que el gobierno de Perón era un gobierno fascista, era un gobierno muy amigo del nacionalsocialismo. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, muchos alemanes llegaron a Argentina. Estaba viendo el otro día una serie en que se hablaba sobre estos temas, ¿no? Y es verdad, o sea, Perón era muy amigo del nacionalsocialismo, muy amigo del dirigismo, muy amigo de la planificación. Previo, en 1853, cuando aparece la Constitución de Alberti, pues nosotros teníamos una Argentina que receptaba migración. ¡Wow! Receptaba migración europea, o sea, los europeos venían a Argentina, no como ahora sucede que de América Latina vamos hacia el resto del mundo cuando llega el momento de emigrar bajo Tengamos en cuenta que diferentes Argentina escenarios. era un desierto.
y era un desierto, pero era un mar de atracción de gente. Así es. Era uno de los países más, o sea, 1853, siglo XIX, era uno de los países de mayor desarrollo. De hecho, es un país muy europeo. O sea, si tú miras la infraestructura argentina, Argentina es fantástica, es un país que no parece de América Latina. Sin embargo, cuando llega Perón, la planificación, las ideas socialistas, las del siglo XX, porque ahora hablamos del socialismo del siglo XXI, pero las ideas del socialismo del siglo XX comienzan a irrumpir dentro del mundo argentino, y ahí comienzan a ver, pues como decía Evita Perón, pues ahí donde hay una necesidad hay un derecho, y cuando se dice eso estamos hablando pues locura, pues, ¿no? En economía 101, en la economía, la número 1 que te dan en la universidad te dicen las necesidades son ilimitadas. Y Eva Perón decía, ahí donde hay una necesidad hay un derecho. Entonces puedes imaginarte de cuántos derechos se llenaron los argentinos, y subsecuentemente a partir de ahí, pues los incentivos se alteran. O sea, si te dicen que tienes derecho a la felicidad, a casa, a trabajo, a vivienda digna, a pan, a tecnología de punta, a un medio ambiente sin contaminación y a estar en armonía con el infinito, pues lo único que queda es extender la mano, y fue un poco lo que sucedió. En este entorno de incentivos diversos o cambiantes, la sociedad argentina fue deteriorándose poco a poco hasta convertirse en una sociedad latinoamericana más, habiendo pasado como caso de estudio del desarrollo hacia el subdesarrollo en relativamente poco tiempo, y gracias a la irrupción de las ideas del socialismo del siglo XX traídas a Argentina por Juan Domingo Perón. También, o sea, todo es cierto, pero también hay que recordar que la gente en sí, los dueños de la tierra que tuvieron la oportunidad de industrializarse en el momento posible, y quizá hubiesen no evitado a Perón, pero hubiesen tenido una sociedad un poco más firme económicamente al momento de que llegó él, y no hubiesen dejado destruir sus industrias, si es que las hubiesen tenido, fue porque cuando llegó el momento de industrializarse ellos no lo hicieron, porque no les dio la gana, porque no era cómodo, porque era más fácil seguir haciendo lo que hacían siempre y no buscar ese nuevo mundo que sí estaba aprovechando Estados Unidos. De hecho, lo que dicen los inmigrantes es muy interesante, porque leí un artículo que decía que en la misma época que Argentina recibía inmigrantes, Estados Unidos también los recibía. Pero la diferencia fue que Estados Unidos usó a estos inmigrantes, sobre todo irlandeses e italianos, para llenar sus fábricas. Entonces ellos llenaban estas fábricas de esta gente y se desarrollaron económicamente, no solamente en la agrícola, sino en el acero, en el petróleo, en todo lo que Estados Unidos es lo que es. Inglaterra y desde Argentina los usaba para el campo. Lo que hacen, por ejemplo, lo que hacen ahora con los mexicanos en Estados Unidos. Exacto, entonces no se desarrollaron nunca, y ahí vinieron todos esos problemas. Ahí cuando llegó Perón había un montón de gente con necesidades, con la mano abierta para que le den, porque en su momento, cuando tuvieron la oportunidad de expandirse, no lo hicieron. Fíjate cuáles fueron los motivos que llevaron a los migrantes europeos a irse a Estados Unidos. El huir de la tiranía, el huir de la intolerancia religiosa, el huir del absolutismo, en suma, huir de aquel poder que se utilizaba para abusar. En América Latina, cuando nosotros pensamos en la independencia, pues lo que estaban es pensando en cortar vínculos con la corona para tener esa misma corona, pero aquí puesta en América Latina, así en chiquito. O sea, es como decir, al tirano lo acercamos, nada más. O sea, pero no... No es un tirano español, es un tirano criollo. Uno local, conoce más vale malo conocido que bueno por conocer. Y bueno, la verdad es que nuestra historia se desarrolla muy distinto. Sin embargo, Argentina sí era un país relativamente libre, un país receptor de migración, un país que había crecido bastante, que había tenido una constitución, la de 1853, una constitución fantástica, que le permitió a Argentina ponerse encima o volverse una de las mejores economías de América Latina. Argentina no ha podido desembarazarse de las ideas peronistas. O sea, para hacer política en Argentina tienes que decir de alguna manera que eres peronista, ya tienes que decir que eres justicialista, y que vas a utilizar el discurso del socialismo, el discurso de la izquierda. Ahora, incluso después de décadas, de varias décadas de haber partido, o sea, de dejar de estar en el poder hoy, porque ya ni existe Juan Domingo Perón, el que incluso el socialismo del siglo XXI tuvo cabida. Pues a la hora en que el presidente Macri, el presidente anterior, tuvo oportunidad de abandonar el modelo, seguía utilizando el discurso socialista, ahora del siglo XXI, porque los argentinos se han acostumbrado a esperar a que el Estado les dé todo. Y cuando eso sucede, pareciera no hay remedio.
Precisamente en la actualidad, muletillas como el Estado presente, la redistribución del ingreso, la sustitución de importaciones y la justicia social son parte del repertorio habitual de los políticos argentinos de todas las tendencias, incluso de aquellos quienes dicen ser de derecha. Desde su perspectiva, ¿por qué estos cantos de sirena son parte del problema y en dónde radica su origen? Sabes que eso estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. O sea, yo siempre he pensado que en la política argentina se es como una rana que estuvo tanto tiempo en agua hirviendo que le echas un poco de agua tibia y piensa que es fría. Porque Macri es de izquierda. Macri es de izquierda. En sus acciones, quizá él sea un empresario y uno piensa, no, un empresario imposible que sea de izquierda, es imposible. Pero el tipo, las acciones que tiene, las restricciones al comercio, al final de su periodo empezó con el control de capitales. No solo el control de capitales, sino algo que siempre ha sido polémico en Argentina es la soya. Cuando un empresario de soya trae dólares, lo obligan a liquidarlos en ese momento para que no especule. Entonces él volvió con eso, que era la cuota como un impuesto a la soya que los obligaba a liquidar dólares en el momento que ni bien lo entras y los liquidas a pesos. O sea, con un montón de medidas restrictivas que no eran propias de un gobierno liberal, no eran propias de un gobierno de derecha. Es que el detalle es que no era un gobierno liberal, pero pongamos los puntos sobre las islas. O sea, lo que sucede en el gobierno de Macri es que a él le toca ajustar una economía que hereda destrozada gracias al gobierno de los Kirchner. O sea, esta gente destrozó la economía argentina y luego ya cuando toca la hora de poner la casa en orden, pues el problema es gravísimo. La gente no quiere asumir la factura, y no me refiero a la ciudadanía, sino el político o el gobierno no quiere asumir la factura y de decir, miren, esto es lo que he heredado, estas son las cuentas, estos son los ingresos, estos son los gastos, y necesitamos hacer un ajuste serio. ¿Ya? Y este ajuste lo vamos a programar de la siguiente manera y al final vamos a salir de la crisis. Pero entendamos bien que la crisis se hereda efectivamente y tiene sus causas, tiene sus razones, tiene su origen, tiene sus fundamentos. Y vamos a atacar esas causas, vamos a atacar las causas del problema. El problema de Macri es que soluciona parcial y lentamente las cosas. Utiliza la vía del gradualismo que no funciona políticamente y no funciona económicamente, porque si tú les dices a los diferentes grupos, mira, primero vamos a trabajar con ustedes, o sea, primero vamos a hacer reformas en tu sector, luego haremos reformas en tu sector y luego haremos reformas en el sector que viene, listo, tal vez al primero te lo comas, pero el segundo y el tercer sector se va a agrupar, se va a organizar y va a evitar que se reforme su sector o va a evitar las reformas que son necesarias en su sector, porque le has dado tiempo, porque te has ido desgastando políticamente, porque has ido perdiendo capital político. Lamentablemente el expresidente Macri no supo entender que más allá del tema económico, también hay un contexto político y la verdad es que las reformas económicas que funcionan son aquellas bien planteadas desde el inicio, cuando se tiene popularidad, cuando se tiene capital político y que al final del día se traducen en buenos resultados, ¿ya? Pero esto hay que entenderlo, los ciudadanos tienen que entender que una vez que tú destrozaste la casa, hay un momento en que vas a tener que repararla y cuando la reparas, pues todavía no se termina de ver el resultado, ¿no? Aquí hay una transición que lamentablemente en Argentina no se dio y bueno, pero me acordé. Yo estuve en Argentina este año, el año 2019, ¿no? Y me decían lo siguiente, ¿sabes qué? Pero Argentina no está tan mal. Y yo, bueno, pero económicamente o visualmente, porque Buenos Aires sigue siendo una ciudad hermosa. Entonces me dice, sí, pero lo que pasa es que no tienes ni idea de cómo era con los Kirchner. Eso está horrible. Lo que pasa es que ahora el presidente Macri, en ese momento era el presidente Macri, le tocó reconstruir todo eso. Y sí, pero la gente desea más, la gente desea empleos y rápido, y lamentablemente en economía no hay saltos, o sea, no hay saltos cuánticos, o sea, hay que seguir una ruta, esa ruta quiere decir, bueno, vamos a construir, vamos a reconstruir, o vamos a reconstruir y lo vamos a construir, y en este caso, el presidente Macri no tuvo digámoslo así, la audacia, o no tuvo la inteligencia como para, al tiempo que reconstruía la economía, afianzar esta misma, y darle crecimiento económico a través de las reformas que al fin y al cabo son probadas, funcionan en el mundo, o sea, integrarse totalmente, por ejemplo. Tú estudiaste en una universidad que particularmente se la conoce como la casa de los Chicago Boys argentinos, pero el resto de las universidades, o por lo general, las universidades argentinas tienen un corte muy socialista, un corte muy izquierdista, pero no solamente la universidad, también la educación pública, los colegios, las escuelas. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, o sea,
como que en realidad, o sea, Sí. cuando la educación pública, como es financiada por el Estado, cualquier movimiento que haga el Estado, positivo o negativo para dicha institución, se refleja en un comportamiento social súper escandaloso. O sea, salen a destruir la Plaza de Mayo, la Plaza del Congreso, o sea, es un relajo. Por eso yo también pienso que cuando Macri se reeligió, yo quería que gane. Más allá del hecho de los Kirchner, yo pienso que la evolución de Argentina va a ser mucho más lenta por las reacciones sociales de la gente. O sea, yo pienso que el tipo optó por el gradualismo y no por una medida tajante que hubiese sido lo más adecuado, porque le destruían la ciudad. Le destruían la ciudad. Si nosotros pensamos que aquí las manifestaciones que hubo ahora en Quito En octubre. en octubre son un relajo, no tienen idea lo que es allá. O sea, la gente en la calle tiene cohetes, o sea, están armadas, Los piqueteros. es un relajo, o sea, es terrible. Entonces yo al tipo no lo justifico, pero lo comprendo, porque el tipo sabía que si hacía todo de una, le destruían Buenos Aires. En algún momento recuerdo que llegaron a tirarle toneladas de rocas a no sé qué parque, a no sé qué No, sección, lo que sucede al es que, Congreso, a ver, alguna cosa por el estilo. Hay que recordar que las estatuas de Buenos Aires tienen más de 100 años de antigüedad. Son unas cosas de mármol preciosas. Entonces, como los piqueteros se quedaron sin rocas, empezaron a destruir estatuas de mármol. Estos animales. Ya. Entonces, también hay que la economía argentina, su bienestar se mide en general por cómo está el dólar y cómo está la inflación. Entonces, eso fue lo que el tipo trató de atacar desde el principio, que fue la inflación. Efectivamente la bajó como 10 puntos. El dólar estabilizó, el dólar normal con el dólar bancario, con el dólar blue los unió. El dólar blue es el dólar ilegal, el dólar de la calle, que se da mucho en economías que están semidolarizadas como la Argentina. El tipo los unió, se acabó esa franja, abrió un poco más la compra de dólares para los importadores, estabilizó la inflación, no la bajó tanto, pero bajó unos 10 puntos, que igual era bastante. Y estaba bien, el primer año de la economía macrista, no sé si ustedes recuerdan, la economía estaba bien, y al afuera... Había recuperado oxígeno, digamos. Estaba reaccionando. Toma un aire ya, Sí, toma sí, un sí. aire. El problema es que es como bajar de peso. Los primeros kilos quizás son más fáciles. Sí. Pero el problema es que cuando ya pidieron las medidas que tú comentas, José, lo que eran de ir a los sectores y decir, vamos a ajustar precios, vamos a ajustar no sé. Sí, vamos a focalizar subsidios. Sí, tal vez vamos a focalizar subsidios, vamos a quitar subsidios donde no deben ir. Ahí fue que el tipo se puso el freno y ahí empezó el desbarajuste en Argentina. Ahí empezó el relajo en Argentina, ahí había piquetes cada 2 semanas. Yo siempre digo que yo soy la salada, porque cuando yo llegué pasó eso. Y cuando me fui, Ajá. bueno, no, llegó el Fernández, así que no. Dios Así mío. que... Les dejaste el regalo de despedida. Sí, me parece. Bueno, pero te digo una cosa, yo tuve oportunidad de ir a Buenos Aires en 3 ocasiones. Una el año pasado ya, y otras 2 el anteaño pasado. Y cada vez era más barato comer. Porque el tipo de cambio se desploma, o sea, el tipo de cambio se disparaba ya. Y para nosotros que somos una economía dolarizada, pues a cambio de pesos, era cada vez más barato. Yo me acuerdo la primera vez que fui a comer parrilla, o sea, un bife de chorizo que fantástico allá. Listo, wow, yo dije, qué barato. A los pocos meses regresé a Buenos Aires. Volví a comer y dije, y lo siento más barato. Y en efecto, se había devaluado la moneda. Y al año siguiente vuelvo a Buenos Aires, qué hermoso que era comer, cada vez es más barato para nosotros. Pero esto que para nosotros puede ser hermoso en el sentido de chuta, es el momento de viajar a Argentina. Para ellos es una tragedia. Para ellos es una tragedia porque Sí. es una economía que se está empobreciendo. Es el momento en que los argentinos no tienen, o sea, ven cómo se destruye su moneda en sus manos, como cada vez compra menos con eso, lo cual en el fondo es un mensaje a propósito de que estamos a punto de cumplir 20 años de estar dolarizados en Ecuador, este día jueves 9 de enero, ya, de que a Argentina le convendría dolarizar su economía para evitar la destrucción sistemática del valor de su moneda y con ello la pérdida de poder adquisitivo que tienen los ciudadanos. Y además es una forma de contener al gobierno argentino para que no pueda destruir a la economía por el lado de la moneda, porque de hecho conversaba hace poco tiempo
en una ciudad que no O sea, quiero si me mencionar. permites, el caso argentino lo que demuestra es que la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Así lo decía Friedman. Porque, digamos, la impresión de billetes en Argentina es incontrolable. Y cada nuevo gobierno que llega imprime más y se endeuda más. O sea, Claro. Argentina tiene problemas de déficit fiscal crónicos. Yo tuve la oportunidad de conversar con un ex ministro de Economía y Finanzas de Argentina, Roberto López Murphy, y yo le dije, le preguntaba, bueno, Roberto, ¿y ahora qué va a suceder en Argentina con este nuevo gobierno? Y él me dice, pues que van a destruir nuestra moneda, o sea, Así porque es. a la hora de prestar, pues no hay mucho espacio para financiamiento. El tema de los impuestos, pues nunca es políticamente correcto. Entonces me dijo, van a optar por imprimir dinero como locos, con lo cual la inflación en Argentina se va a disparar y ellos se van a ver mucho más empobrecidos. Y lo nefasto del impuesto a inflación es que es un impuesto que no pasa por el Congreso, es un impuesto que rara vez lo ves de frente, sino que siente sus efectos cuando ya el gobierno se ha embolsicado, digámoslo así, cierta cantidad de popularidad, porque hay una obra que se financia con impuestos, con el impuesto a inflación o con dinero falso. ¿Ya? En ese momento el gobierno parece ser un buen gobierno porque dice, mira, ahí está, pero se hizo una obra, hizo una escuela, pagó a los empleados públicos, pero al rato ves las consecuencias. Todos los precios y las empiezan a subir. consecuencias son mayor empobrecimiento generalizado y crisis. Siempre es así. Y sabes que aún así los argentinos no quieren dolarizar, pero en general. Mira, Ajá. yo estaba en una universidad, como dijo Gustavo, que es bastante, le dicen los profesores a los Chicago Boys, porque todos estuvieron en Chicago, todos son de derecha, todos son de la línea de Friedman, todo, y todos mis compañeros una vez en una clase yo dije eso, ¿por qué no dolarizan? ¿Por qué? Si ya todos igual ahorran, todo el mundo ahorra en dólares, todo el mundo le llega el sueldo y lo primero que hace es comprar dólares, y todo el mundo no, porque mira que Chile sí está bien y tienen su moneda, y aún así no quieren, en general no quieren, y eran personas de derecha. Y Bueno, aún sí, así sí. no quieren. Sí, yo he visto que en el debate argentino, incluso entre amigos nuestros, no están totalmente convencidos de que la solución sea la dolarización. Ya, pero nosotros que sí tuvimos la oportunidad de ver el antes y el después, Fue lo mejor que nos pasó. es lo mejor que le ha pasado al Ecuador, monetariamente hablando, le quitó la responsabilidad a los políticos del manejo de nuestra moneda y lógicamente como los políticos siempre han sido irresponsables, nuestra moneda era un desastre en el pasado. Felizmente ahora no se encuentra en nuestras manos porque de haber sido la historia distinta, pues otra fuera la suerte de los ecuatorianos. O sea, los ecuatorianos no entienden, a propósito de esta semana de los 20 años de la dolarización, que de no haber sido por el dólar serían los ecuatorianos los que estuvieran en los distintos semáforos de América Latina, porque junto a los venezolanos, porque seríamos dos economías que pasaron por esa crisis y que lamentablemente ante el contexto del socialismo no hubiese habido que nos defienda. Felizmente estuvo la dolarización para defendernos de Rafael Correa y sus secuaces. El sucre era la moneda de los políticos ecuatorianos, que son Claro. ladrones, mediocres, En impresentables. cambio, el dólar es la moneda de los ecuatorianos, así como O sea, el eslogan sucre de la era cerveza. la moneda de los políticos. Y, Claro. y así como el peso argentino es la moneda de los políticos argentinos, que son ladrones, mediocres, impresentables, miserables. Entonces, es gente que no genera confianza, es gente que no produce nada. Al contrario, destruyen, pues destruyen. Así es. Eso No es son lo que creadores hacen. de riqueza, son destructores de riqueza. Son el rey Midas al revés, o sea, lo que tocan lo destruyen. ¿no? Entonces, ¿qué mejor que quitarles el manejo de la moneda a estos impresentables? Y que sea la gente que elija de manera privada, pues, como comercial. Y están En pidiendo hacer medidas para fomentar el ahorro en pesos. Hace poco salió que uno de los ministros estaba fomentando. Pero es imposible. Es imposible. O sea, yo no me ¿Para qué vas a ahorrar en imagino- una moneda que pierde valor? O sea, no a tiene ninguno sentido. de mis amigos me lo imagino ahorrando en pesos. Y algunos que gritan con la bandera roja a las marchas de los Kirchner, todo lo que quieras, pero jamás se les ocurriría nunca ahorrar en pesos. Nunca. Claro. Claro, sí, definitivamente. Es como ese cubano que iba con una camiseta con la foto del Che Guevara rumbo hacia Estados Unidos. O sea, que no entiende la contradicción. O el comunista de iPhone. Claro. Por todo lo expuesto, podemos concluir que la decadencia de Argentina radica en que el ciudadano promedio de ese país cree que por el simple hecho de desear algo, tiene derecho a tenerlo, incluso por encima de sus ingresos. Esto se traduce en exigencias desmesuradas hacia los políticos, los cuales financian el abultado gasto público, embarcándose en un interminable círculo vicioso de crisis fiscal, donde se destruyen los cimientos del crecimiento económico.
En palabras del economista y ex candidato presidencial José Luis Espert, este es un mecanismo de relojería perfecto diseñado a la medida de 3 sectores ganadores que mantienen sometidos al resto de la sociedad: los empresarios prebendarios, los sindicalistas mafiosos y los políticos corruptos e impresentables. Esto ha sido todo por hoy. Los invitamos a reencontrarnos el próximo lunes aquí en la señal de Radio Morena. Mientras tanto, recuerden seguir a La Píldora Roja en Facebook, Instagram y YouTube, donde podrán disfrutar de contenido adicional. A nombre de este valioso panel se despide de ustedes Gustavo Izurieta. Les agradezco por su sintonía y les mando un abrazo. Nos vemos en el próximo programa.